Buenas tardes, ¿cómo están todos? Gracias por acompañarnos. Una transmisión más de Pláticas en Familia aquí en la casa de mi padre. Y hoy tenemos el gusto de contar con una de las miembros más nuevos de aquí de la casa de mi padre. Muchos no la conocen todavía, así que vamos a pedirle que se presente. ¿Cómo estás? ¿Podrías decir tu nombre, por favor? Hola, mi nombre es Karina. Tenemos poquito de haber llegado a la casa de mi padre, como unos 2 meses. De cristiana, pues sí, ya mucho tiempo, muchos años, pero aquí en casa de mi padre 2 meses. 2 meses que llegaron. Llegaron el primer día, si mal no recuerdo, fue el 14 de mayo, el día que fueron los bautizos. El día que fueron los bautizos fue el primer día que nos acompañaron. Y pues desde ese día hasta el día de hoy han estado constantes aquí con nosotros. Cuéntanos, Karina, un poquito de tu vida. ¿Cómo empezó tu vida de cristiana? Bueno, mi vida cristiana empezó a los 8 años en el Castillo del Rey, allá en Misiones, que está en la carretera nacional, por una invitación que tuvieron mis papás al Castillo del Rey. Y ya de ahí empezamos a ir. Y más o menos como a los 13, pues mis papás dejan de empezar a asistir, nosotros también. Regreso yo a los 17 más o menos a asistir a otra iglesia por mi propio pie. Y luego otra vez me vuelvo a separar de la iglesia, de Dios, y hasta hace poco tiempo regreso. Y pues aquí estoy dando testimonio de las cosas grandes que Dios ha hecho en la vida de Karina. Karina, ¿tu profesión? Enfermera. Enfermera. Así es. Perfecto. Bueno, Karina, ¿cómo ha sido tu vida familiar en cuanto a tu núcleo familiar? Primero, vaya, tu madre, tus hermanos, cuéntanos un poquito cómo ha sido. Bueno, justamente es parte de mi testimonio que me tocó ver el domingo pasado a una de las chicas que vinieron a tomar el curso de México, que estuvo impartiendo la palabra aquí, donde decía que no nos quedáramos con nada de las cosas malas que el mundo o la gente nos puede dar, y que nuestro corazón no guardara todo lo malo, ni siquiera valía la pena repetirlo. Y a eso me refiero porque cuando yo estaba pues chica, yo fui una niña que no fui planeada por mi mamá. No fui planeada, ella tenía 17 años cuando se embaraza de mí. Entonces ya de entrada pues no era como que lo que ella quería en su momento. Para empezar, si un día mi mamá ve esto, que no se enoje conmigo porque no le va a parecer. Pero señora, si yo la traje lo ves, a que mamá, no te enojes, yo como quiera te amo, pero no te enojes. Entonces mi mamá no estaba preparada para, ni biológicamente ni mentalmente, para tener una hija. Entonces pues se casa con mi papá adoptivo, no genético. Se casa y de ahí parte de mi testimonio, que en ocasiones yo decía, porque todos los cristianos tienen un testimonio bien bonito y todo, porque todos los cristianos tienen testimonio y yo no tengo testimonio. O sea, yo voy a la iglesia, pero yo no tengo testimonio. Pasan los años, voy y vengo como el Monte de Piedad, pero yo sigo sin tener un testimonio. Entonces en esta predicación que dieron la semana pasada y una más que yo había escuchado, me di cuenta que sí tengo un gran testimonio. Mi mamá pues no quería obviamente tener una hija a esa edad, se casa con mi papá adoptivo, que fue el mejor padre que Dios me pudo haber mandado. Ya de entrada ahí Dios no la dejó sola ni me dejó sola, y me dio el mejor padre que pude haber tenido. Y digo me dejó porque mi mamá enviudó después. Okay. Entonces yo decía, ¿por qué no tengo un testimonio? Yo
mi mamá siempre, el hecho de que yo hubiera sido una hija no deseada, le daba pues no era que le diera la autoridad, pero ella, había un cierto rechazo hacia mí y no hacia mis otras hermanas. Entonces, decía, no sé, si yo hacía algo era, no, pues no vas a poder, o no, pues es que tú no lo vas a hacer, no, es que tú no, no sé, si yo peleaba con mis hermanas era obviamente recalcar que pues yo no era parte del matrimonio o de la familia o de lo que fuera en varias ocasiones. Sí, fue una mamá que, bueno, salió adelante. Ella es también profesionista, es enfermera quirúrgica, es jubilada ya, pero era una mujer que salió adelante a pesar de que muy chica me tuvo. Pero sí era constante pues tú no lo vas a hacer. Antes de dedicarme a esta profesión de enfermería, yo estudié arquitectura. O sea que Entonces, tienes 2 carreras. 2 correteadas. Entonces, ella decía, es que muchas personas tenemos un temblor natural en las manos que es normal. Y entonces a mí me hacía sentir que es que tú no vas a poder, porque ahí dibujan mucho y tú no vas a poder. Y yo lo hacía. Y cuando me metí a estudiar enfermería, ella me decía, pues no vas a poder, al mes la vas a dejar porque tienes hijos y que no sé qué. Entonces a mí eso me impulsaba a decir, sí lo voy a hacer porque lo tengo que hacer, porque mi mamá dice que no puedo hacer, buscando yo una aceptación. Probablemente, como todas las mamás, bueno, no todas, pero con muchas mamás, no es cierto, yo nunca te dije eso. Ya cuando creces, oye mamá, ¿te acuerdas que me regañaste porque mi hermana esto? No es cierto, no te regañé, pero no, sí. Por eso digo, el día que vea este video se va a enojar, pero yo como que ya la quiero. Entonces yo decía, ¿por qué no tengo un testimonio de que mi mamá, bueno, un testimonio cristiano? Y yo veía que mi mamá siempre, hasta la fecha, desgraciadamente no tenemos comunicación porque ella no ha recibido a Cristo y por diferentes modos de vida que llevamos. O sea, a un cristiano llevas diferente modo de vida. Cuando ella queda viuda, pues obviamente en viuda y nos deja a cargo de mis abuelos. Entonces nos abandona. Llegué a ser niña DIF, o sea que si no hubiera sido por mis abuelos yo me hubiera quedado ahí en el DIF. Entonces, perdón, entonces eso me daba para decir, no, es que si yo no me puedo dejar caer, o sea, yo tenía que seguir. Fallece mi papá y yo decía, no, es que yo tengo que seguir yendo a la prepa, y era porque buscaba a lo mejor la aceptación de mi mamá. Entonces eso creía yo, que era buscar la aceptación de mi mamá, sin darme cuenta que no era eso, era que Dios nunca nos dejó a nosotras como hermanas. Siempre estuvieron mis abuelos, siempre estuvieron el resto de la familia, mis tíos, que aunque no fueran cristianos, pues amaban y protegían a su manera. Okay. ¿Sí? Porque pues antes de conocer a Cristo, pues yo también era católica, pero me compuse. Entonces ellos de su forma y de su manera nos acurrucaron o nos apapacharon, nos arroparon para seguir. Pero sí era muy difícil, porque yo pensaba que yo buscaba la aceptación de mi mamá y traía constantemente el rollo de decir, es que mi mamá dice que no puedo, es que mi mamá, mis hermanas, para mi mamá mis hermanas son mejores que yo. Entonces yo trataba, incluso hasta en la forma de vestir, yo intentaba parecerme así más a mi mamá para sentir más aceptación. Okay. Y hasta la fecha, ¿verdad? Mi mamá es muy así con mis hermanas.
Y obviamente todos nos equivocamos como seres humanos y demás, pero sí se veía esa. Entonces yo pensaba que era buscar la aceptación de ella, querer ser mejor, no caerme o no dejarme caer cuando me pasaba algo malo. Decía, no me puedo dejar caer porque mi mamá dice que yo voy a fracasar, o es que tengo que terminar esto porque si mi mamá, ya la segunda carrera pues la estudié ya con 3 hijos, un perro, un gato, o sea, todo, marido, todo y demás, sí. Trabajo, y era bien difícil, y en muchas ocasiones quise pues aventar la toalla y decir no, ya no. Pero yo decía, no, porque mi mamá me dijo que yo no iba a poder, que no iba a terminar. Entonces, según yo, era por la aceptación de ella. Sin embargo, yo no me daba cuenta que Dios estaba ahí y que nunca me dejó en ningún momento. O sea, en ningún momento. Ni cuando falleció mi papá, Él siguió ahí, y había el rechazo de mi mamá por haber sido pues obviamente una hija con la que no estaba preparada para salir adelante, y entonces yo decía, no, es que para mi mamá, y es que porque mi mamá, y es que porque mi mamá. Y todavía hasta la fecha, hasta hace el domingo pasado, yo decía, es que por mi mamá, y cuando oí la predicación, pues no era por mi mamá, era porque Dios nunca me dejó caerme. O sea, y a veces como altaneramente yo decía, es que yo no caí porque yo soy bien fuerte, porque yo soy bien inteligente. Es que yo acabé esto porque yo soy bien inteligente. Es que aprobé, no sé, para una jefatura porque yo soy bien inteligente, porque yo no me dejo caer por cualquier cosita. Y eso hablaba de mi altanería, y que no era yo. O sea, nunca fui yo, pero no lo había sentido, y nunca fui yo. O sea, desde el principio, yo creo que desde que nací, tuve un padre que me vio nacer, que me arropó, que para él fui su hija mayor, y después pues Dios lo manda a llamar. Sigo con mis abuelos, sigo estudiando, se me presentaron también 1000 cosas como ser humano, y en ningún momento Dios dijo, te voy a dejar sola. Y yo creyendo que yo era la fuerte, que yo era la poderosa, y en realidad no, y creyendo que mi mamá era quien me impulsaba, gracias a sus malos comentarios, o a su falta de confianza en mí, o a su rechazo por haber sido una hija que no tenía planeada. Yo decía, no, es por eso. Y siempre decía yo, es que yo no tengo un testimonio fuerte, y ahorita digo, lo tengo desde que nací, sí. Desde que me estaba esperando mi mamá. Así es. Y no lo había ni notado. Mi egoísmo y mi altanería tampoco me habían dejado ver que nunca estuve sola, que nunca he estado sola. Así es. Que todas las veces que he salido adelante ha sido porque Dios ahí ha estado conmigo. Y pues ignorantemente decía, porque todos los cristianos tienen un testimonio bien bonito y yo no, o sea, yo no tengo nada, o sea. Y entonces ahora, siempre que hablo de mi mamá del domingo pasado para acá, siempre he orado por ella, pero ya no traigo la carga de decir, es que mi mamá me decía que era esto, mi mamá decía que era aquello, mi mamá decía que yo era así y que yo era difícil, y que no, ya no, porque como dijeron en la predicación del domingo pasado, no vale la pena que ni que tu corazón guarde ni repita lo malo que te puede decir el mundo. Así no, es. no vale la pena. Y desde entonces pido para que Dios ablande ese corazón, que lo conozca, porque a todos nos hace falta, a todos. Todos tenemos la necesidad, y a todos nos hace falta tener un encuentro personal con Dios para saber verdaderamente el motivo de la vida. Cari, cuéntame un poquito.
vamos a retroceder un poquito y cuéntame cómo fue la relación con tu padre adoptivo o con la familia de tu padre adoptivo. Fue un hombre maravilloso. Fue el mejor padre que Dios me pudo haber mandado en la tierra. La familia de él, una bendición haber estado entre ellos, seguir estando entre ellos, porque yo crecí sabiendo que ellos eran mi familia. O sea, nunca me dijeron, es que tú no eres parte de nuestra familia, o es que tú no eres hija natural de él, ni nada. Entonces, toda esa familia, desde a él, la abuela, a los abuelos, los tíos, perdón, yo para ellos era la sobrina mayor, la consentida. Para mi papá, pues era su hija mayor, la consentía también. Entonces, doy muchas gracias a Dios porque me dio el mejor papá. Y si por algún motivo él tuvo que llamarlo a su presencia, bueno, pues Dios sabe por qué hacen las cosas. Pero fue un hombre que maravilloso, maravilloso. Entonces, había muchos roces con mi mamá por esa cuestión. O sea, había roces porque pues yo era la más grande, entonces yo no sé, y la más grande nieta era la más chiflada de los abuelos, de los tíos, de mi papá. Ahorita todavía del marido soy la más chiflada. Entonces venía de eso y mi papá era muy condescendiente conmigo por ser la más grande. Y había ciertos roces que mi mamá pues sí le molestaban, ¿no? Entonces fue lo mejor que Dios me pudo mandar en esas épocas, un papá como él. Aún en eso Dios tuvo cuidado contigo. En todo momento ha estado conmigo, en todo momento me ha dado, me ha bendecido. Pero yo ingenuamente decía, pues que yo no tengo nada que decir. Yo no tengo nada que decir, todos tienen que decir y yo no tengo nada. O sea, yo quería, no sé, como dar un testimonio de que ese día entonces sentí que la presencia de Dios me tocó. Yo decía, pues yo no tengo esos testimonios que ellos que la gente da. Y sí, o sea, yo no lo he tenido de ayer, de hoy, lo he tenido toda la vida. Hemos pasado como familia, pasamos situaciones bien fuertes, mis hermanas con mi mamá, muy fuertes, que repito que no, ojalá y no vea el video para que no se enoje. Entonces, muy, muy fuertes, que hemos tenido situaciones y Dios nunca me dejó, o sea, caerme. Creo que soy una persona de bien, y nunca me ha soltado. Y yo buscaba el momento o el día, como todos dicen, tengo un testimonio porque me pasó esto, me pasó aquello. Y pues no, toda mi vida es vida de testimonio, que Dios siempre ha estado. Y sí, y de que cuando lo conocí, pues sí, yo no me olvido de mi primer casa, el Castillo del Rey, chiquita y todo, pero vas creciendo. Y sí, me di cuenta hasta hace poco que dije, yo he sido bendecida toda la vida. Amén. Toda la vida. Así es. Dios siempre hace algo en nuestras vidas. Y muchas veces tú, hermano, que nos estás viendo, puedes pensar lo mismo que Karina. Puedes pensar, es que yo no tengo un testimonio tan espectacular, no puedo, pero redarguye o busca en tu corazón, busca en las cosas que Dios ha hecho y vas a ver que vas a encontrar algo que Dios ha hecho en tu vida que otras gentes quisieran que Dios lo hubiera hecho, ¿sí? Porque imagínate, así como me estaba contando ahorita Karina, ¿qué hubiera pasado si ese padre que encontró a su mamá no la hubiera aceptado? ¿Qué crees que hubiera pasado en tu vida, Karina, si ese padre hubiera sido todo lo contrario a como fue? Pues hubiera sido niña DIF, nomás que desde antes. Sí. Hubiera sido niña DIF, pero desde antes. Entonces,
vemos que aún en eso Dios tiene cuidado. Muchas veces podemos decir, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué Dios permite que me...? Pero es que Dios tiene un plan y un propósito en la vida de cada uno. En algunos algo difícil, en algunos algo muy bonito, en algunos algo que tú puedes decir es intrascendente, pero Dios siempre tiene un propósito grande en nuestra vida. Karina, y ahora que tú conoces a Dios, bueno, que regresaste al camino de Dios, ¿cómo has visto tú la mano de Dios o el poder de Dios obrando en ti? Es que precisamente por eso digo que ahora, claro que ahora ya sé quién es el que actúa en mi vida. Ya sé que las bendiciones que tengo, sé de dónde vienen. Pero es como decir, toda la vida he estado ahí. Él siempre fiel, si yo iba o no iba a la iglesia, si yo oraba o no oraba, si yo leía la Biblia o no leía, Él siempre estaba ahí, siempre. Y yo no me daba cuenta. Ahora que regresé perdón, ahora que regresé a la iglesia, pues sí me doy, más bien me gozo en que sé de dónde viene, sé que ahí está y que nunca se ha ido en realidad. Y más que nada, pues que lo que me pasó a mí, no con los testimonios que damos en estas charlas, sea de conocimiento o de ejemplo a no seguir, de que mucha gente puede decirnos, no quedarnos con lo que la gente nos dice, cosas negativas, o sea, de lo que sea, ya sea del trabajo, que no hiciste bien el trabajo, no quedarnos con esas cosas negativas porque los cargamos toda la vida, siendo que hay alguien que ya cargó todo por nosotros. Así Y traerlo es. ahí, yo lo traje durante años. Traía es que mi mamá no me acepta, es que mi mamá no me quiere. Digo, no me va a dejar mentir que yo decía, es que mi mamá siempre o sea, no me acepta. Y ahora ya no es, no importa, yo voy a orar por ti y sé que un día va a cambiar todo. Y creo que me tardé mucho en hacerlo por estar cargando ese costal es que mi mamá no me ve como a mis hermanas, es que mi mamá no me quiere como a mis hermanas, es que mi mamá no. Entonces era mi mamá, en vez de hacer yo algo por mi mamá, pero yo también estaba en otro canal que no era. Y sí, pues hablarle a mi mamá de Dios es algo imposible. Pero pues por eso dicen, ¿verdad? No le hables a tu amigo de Dios, háblale a Dios de tu amigo. Así es. Entonces, pues pido por mi mamá, que para cuando vea este video ya sea cristiana y no me vaya a decir nada y me entienda. Y sí, no quedarnos con todo lo malo que nos pueda pasar en el resto de nuestras vidas, no traerlo cargando y voltear a ver lo que sí se nos está dando y que a veces no valoramos y no sabemos de dónde viene, hasta que te das cuenta de que no era yo. Y sí tengo un testimonio grandísimo que dar. Jamás me dejó, Dios jamás me dejó, nunca me ha dejado, a pesar de que yo sí me retiraba, ¿verdad? Él no, él jamás. Me recordé el libro no sé si lo hayas leído. Hay un libro muy antiguo pero muy bonito que se llama El progreso del peregrino. Como este peregrino va cargando un costal. Empieza con algo tranquilo, van pasando situaciones y ese costal se empieza a hacer más grande hasta que llega al final y llega al objetivo que quiere y él suelta ese costal y es libre. Le recomendamos mucho ese libro, cómprenlo, el progreso del peregrino. Cari, entramos a otro concepto. Bueno, entramos a una nueva etapa. Llegas a la casa de mi padre, ¿sí?
por diversas circunstancias, por situaciones que a veces no queremos que pasen, porque a veces amamos el lugar donde estamos, o a veces estamos en un lugar cómodos, a gusto. Pero llega el momento de cambiar de salón, de clases. Se acaba un ciclo de clases y empieza. ¿Qué me hizo quedarme aquí? Exacto, a eso iba. ¿Qué te hizo quedarte en la casa de mi padre? En la iglesia en la que yo estaba, tienen sin agraviar, una alabanza que sí me tocaba y mucho. Pero cuando vine yo fui invitada nada más por ustedes a un servicio normal. Resulta que fueron los bautizos, y escuché hablar al pastor, a predicar, y se me quedó, me acuerdo hasta lo que trató, se llama la integridad. Vamos a hablar de integridad. Cada vez que yo siempre he sido de las personas que, si alguien va a predicar, tiene que estar pegado a Dios, saber que lo que va a transmitir no es cualquier cosa, no son unas indicaciones de una calle. Tienen que prepararse, porque va a transmitir algo bien importante y que tiene que llegar a nosotros, al corazón de nosotros. Y en esa ocasión fue así un boom cuando escuché al pastor predicar de la integridad. Sí, todos salimos, incluso, o sea, yo salí toda descalabrada con las pedradas y todo. Y luego sentados en la primera fila. En la primera fila, me llovieron todas. Pero sí me agrada mucho aprender de Dios. Es muy complejo sentarte tú y tomar la Biblia cuando no estás preparado, o aunque lo estés, no siempre tomas lo que realmente es en la palabra. Y con todo respeto, el pastor, mis respetos en ese aspecto para transmitir la predicación y la palabra de Dios. He aprendido un montón, ¿no? Y espero seguir aprendiendo. Si mi mamá no me dice nada y no me regaña. Claro, si no te regaña, ya no te deja venir. ¿Ya no me deja venir? Bueno, hermanos, están viendo las cosas que Dios hace, las maravillas que Dios hace. Y así como lo hizo con Karina, así lo puede hacer en tu vida. Dios tiene cosas muy hermosas en tu vida que quiere hacer. Sí, te invitamos a que vengas. Si tú no conoces la iglesia, te invitamos a que nos visites. La calle es Oscar Wilde 216, aquí en San Gemo, en Monterrey, Nuevo León. Búscanos en las redes sociales: La Casa de mi Padre Monterrey en Facebook, La Casa de mi Padre TV en YouTube, ig.lcdmp en Instagram. Búscanos, contáctanos, mándanos un correo y estaremos orando por ti, estaremos intercediendo por tu vida. Vamos a estar orando por tus necesidades. Tal vez tú tengas una relación algo difícil con tu padre o con tu madre. Tal vez estés pasando por una situación que digas tú: yo ya no puedo. Tal vez estés pasando por una situación donde te sientas solo, donde te sientas que no hay nadie que pueda ayudarte. Déjame te digo algo: la solución está en Jesús. Así que, ¿qué te parece si oramos para pedirle a Dios por todas esas gentes que nos están viendo, que pueden estar en ese tipo de necesidad? Por cierto, y otra A cosa, ver, por último. sí, claro. Gracias primeramente a Dios, que los puso a ustedes de instrumento, a ti y a Viviana, para venir a parar aquí a la casa de mi padre. Muchas gracias. No. Siempre los planes de Dios son perfectos. Después habrá oportunidad de contar cómo es que nos volvimos a encontrar.
Esta historia continúa. Esta historia continuará, to be continued, ¿ok? Pero vamos a orar para que Dios toque toda la necesidad que hay en la gente que nos esté viendo. Amado Dios, buen Padre Celestial, tú que habitas en la tierra, Señor, en el cielo, en todo lugar, agradecemos una vez más el que nos tengas en este lugar, Señor, dando este testimonio, Señor, mostrando las grandezas y maravillas que tú haces en nuestras vidas. Muchas veces pensamos, es que Dios no ha hecho nada en mí, Dios no se ha fijado en mí, sin saber que Dios, desde el momento en que naciste, Dios se ha fijado en ti. Padre Santo, en esta hora, Señor, te pido por aquella alma que se sienta triste, por aquella alma que se sienta sola, por aquella alma que esté pasando una situación difícil con su familia, con sus padres, con sus hermanos, con sus tíos, con sus abuelos, que estén sufriendo rechazo tal vez de su familia. Señor, dice tu palabra que aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo tú nos recogerás. Y en esta hora llegamos ante ti, Señor, pidiéndote por esa gente que te está necesitando, Señor. Tú conoces a cada una de las personas. Yo no las conozco, Karina no las conoce, pero tú las conoces, Señor. Tú conoces la necesidad que están pasando. Señor, sé propicio a esas vidas, Padre. Abrázalos con tu amor, abrázalos con tu perdón y muéstrales que tú estás con ellos, Padre Santo. Si están pasando por alguna necesidad económica, Señor, tú sé su proveedor, Padre. Si están pasando por alguna enfermedad, sea cual sea, dice tu palabra que por tus llagas nosotros hemos sido curados. Y nosotros nos apropiamos de esa palabra, Señor, y creemos que tú estás haciendo un milagro en esta hora, que tú estás haciendo un milagro en esa vida que nos está viendo, Señor, que tú estás tocando corazones, Padre, que tú estás rompiendo cadenas, que tú estás rompiendo, Señor, cadenas que vienen desde nuestros antepasados, desde los antepasados, Señor. Oh, Padre, dales un abrazo, conforta sus vidas para que ellos puedan, Señor, sentir tu amor, sentir tu bondad, Señor, sentir tu paz que solamente tú nos puedes dar. Dice tu palabra: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino como solamente tú nos la puedes dar, Señor. Agradecemos, Padre, estos minutos que nos has permitido estar aquí, Señor, y te pedimos, Señor, que seas con cada uno de los que vieron esta transmisión, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, Padre, a quien damos toda gloria, toda honra, todo el poder desde hoy y para siempre. Gracias, Señor. Amén. Karina, muchas gracias por compartir un poquito de lo mucho que Dios ha hecho en tu vida. Como dices, esto continuará. Después vendrán otras cosas, otros testimonios que tenemos que agradecer a Dios. Agradecemos a Dios por tu vida, agradecemos tu disposición. Igualmente. Desde que Nash predicó, ella me dijo: yo quiero dar mi testimonio en Pláticas en Familia, yo quiero dar mi testimonio. Es por eso que hoy está aquí con nosotros. Y agradecemos a cada uno de los hermanos que nos está viendo en esta transmisión. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana en una emisión más de Pláticas en Familia de la casa de mi Padre. A nombre de nuestro pastor Jairo Carvajal, les damos muchas gracias. Bendiciones. Dios les bendiga.